La antecámara, decorada a la china, tenía un farol con dibujos colgado del techo y bambúes en los rincones. Al atravesar el salón, Frederick tropezó con una piel de tigre. No habían encendido los candelabros, pero dos lámparas ardían en la salita del fondo. La señora Marthe vino a decir que su mamá se estaba vistiendo. Arnaud se levantó hasta su cara para besarla. Luego, como deseaba elegir personalmente en la bodega ciertas botellas de vino, dejó a Frederick con la niña. Esta había crecido mucho desde el viaje de Montereau. Los negros cabellos caían en largos bucles sobre sus brazos desnudos. Su vestido, más vaporoso que la falda de una bailarina, dejaba ver las pantorrillas rosadas, y toda su gentil persona era fresca, como un ramillete. Recibió los cumplidos del señor con aires de coqueta, fijó en él sus ojos profundos, luego, deslizándose entre los muebles, desapareció como un gato. Frederick no sentía ya ninguna turbación. Los globos de las lámparas, recubiertos con una puntilla de papel, daban una luz lechosa que atenuaba el color de las paredes tapizadas en raso lila. A través de las láminas del guardafuego, semejante a un gran abanico, se veían los carbones en la chimenea. Junto al reloj había un cofre con manijas de plata. Aquí y allá estaban desparramados objetos íntimos, una muñeca en una banqueta, una chalina contra el respaldo de una silla, y sobre la mesa de trabajo un tejido de lana del que pendían hacia afuera dos agujas de marfil, la punta hacia abajo. Era un lugar apacible, honesto y familiar al mismo tiempo. Arnaud volvió y por la otra puerta apareció la señora Arnaud. Como estaba rodeada por la sombra, no distinguió al principio más que su cabeza. Tenía un vestido de terciopelo negro y en los cabellos una malla de argelia en filet de seda roja que, enroscándose en su peineta, le caía sobre el hombro izquierdo. Arnaud presentó a Frederick. «Oh, reconozco al señor perfectamente», dijo ella. Luego, casi al mismo tiempo, llegaron todos los convidados: Dietmar, Loayres, Barrieux, el compositor Rosenwald, el poeta Teófilo Loris, dos críticos de arte, colegas de Ausenet, un fabricante de papel y, finalmente, el ilustre Pierre-Paul Menzieu, el último representante de la gran pintura que llevaba gallardamente con su gloria sus 80 años y su abultado vientre. Cuando pasaron al comedor, la señora Arnaud se tomó de su brazo. Una silla quedó desocupada para Pelerín. Arnaud lo quería, aunque lo explotara. Además, temía a su terrible lengua, tanto que para enternecerlo había publicado en el Arte Industrial su retrato, acompañado de elogios hiperbólicos, y Pelerín, más sensible a la gloria que al dinero, apareció hacia las 8, todo sofocado. Frederick creyó que se habían reconciliado hace mucho tiempo. La compañía, los platos, todo le gustaba. La habitación, como un locutorio de la Edad Media, estaba tapizado en cuero repujado. Una estantería holandesa se hallaba ante una rejilla de madera con pipas turcas, y alrededor de la mesa los vasos de Bohemia, diversamente coloreados, producían en medio de las flores y de las frutas una iluminación como de jardín. Pudo elegir entre 10 clases diferentes de mostaza. Comió gazpacho, polvo de curry, jengibre, mirlos de Córcega, lasañas romanas, bebió vinos extraordinarios, y fraoli y tocay. Arnaud se preciaba de recibir bien. Cortejaba en, cortejaba en busca de comestibles a todos los conductores de coches de posta, y estaba relacionado con los cocineros de las grandes casas que le daban las recetas de las salsas. Pero lo que divertía sobre todo a Frederick era la charla. Su gusto por los viajes fue halagado por Dietmar, que habló de Oriente. Sació su curiosidad por las cosas del teatro, escuchando a Rosenwald hablar de la ópera, y la existencia atroz de la bohemia le parecía encantadora a través de la alegría de Husonet, que narró de una manera pintoresca cómo habían pasado todo un invierno no teniendo para comer más que queso de Holanda. Luego, una discusión entre Loayres y Bourdieu sobre la escuela florentina le reveló obras maestras, le abrió horizontes, y apenas pudo contener su entusiasmo cuando Pelerín exclamó: «Déjenme tranquilo con vuestra odiosa realidad». «¿Qué quiere decir realidad? Unos ven negro, otros azul. La multitud ve estúpidamente. Nada menos natural que Miguel Ángel y nada más fuerte. El cuidado de la verdad exterior revela la inferioridad contemporánea, y el arte se transformará, si continuamos así, en no sé qué artefacto por debajo de la religión como poesía y de la política como interés. No llegaréis nunca a su objetivo, sí, su objetivo, que es causarnos una exaltación impersonal con pequeñas obras, a pesar de las finezas de su ejecución. Veamos los cuadros de Brassolé, por ejemplo. Son lindos, coquetos, limpios y nada pesados. Pueden meterse en el bolsillo, llevarse de viaje.
Los notarios los compran por 20.000 francos y allí no hay 2 centavos de idea. Y sin idea no hay nada de grande, sin grandeza nada es bello. El Olimpo sería una montaña, el monumento más grande serían siempre las pirámides, más vale la exuberancia que el gusto, el desierto que una acera, el salvaje que el civilizado. Frederick, al escuchar estas cosas, miraba a la señora Arnaud. Caían en su espíritu como los metales en un crisol, añadiéndose a su pasión y aumentando su amor. Estaba sentado 3 lugares más allá de ella, sobre el mismo lado. De tanto en tanto ella se inclinaba un poco y volvía la cabeza para decir algo a su hijita, y como entonces sonreía, un hoyo se formaba en su mejilla, dando a su rostro un aire de bondad más delicado. En el momento de los licores, ella desapareció. La conversación se volvió más libre. El señor Arnaud descolló y Frederick se asombró del cinismo de esos hombres. Sin embargo, su preocupación por la mujer establecía entre ellos y él como una igualdad que lo elevaba en su propia estima. De regreso a la sala, tomó para serenarse uno de los álbumes que se encontraban sobre la mesa. Los grandes artistas de la época lo habían ilustrado con sus dibujos, habían escrito allí en prosa, en verso o simplemente firmado. Entre los nombres famosos que encontraba había muchos desconocidos para él, y los pensamientos curiosos sólo aparecían entre un desborde de tonterías. Todos contenían un homenaje más o menos directo a la señora Arnaud. Frederick hubiera tenido miedo de escribir algo así. Ella fue a buscar a su tocador el cofre con manijas de plata que había visto sobre la chimenea. Era un regalo de su marido, una obra del Renacimiento. Los amigos de Arnaud lo cumplimentaron. Su mujer se lo agradeció. Enternecido la besó delante de todos. Enseguida todos conversaron formando grupos. El bueno de Monsieur estaba con la señora Arnaud en un sillón cerca del fuego. Ella se inclinaba sobre su oreja, sus cabezas se tocaban y Frederick hubiera aceptado ser sordo, enfermo y feo para tener un nombre ilustre y cabellos blancos, algo que le hubiera abierto semejante intimidad. Se roía el corazón furioso contra su juventud. Pero ella vino al ángulo del salón donde él estaba, le preguntó si conocía a cada uno de los convidados, si le gustaba la pintura y desde cuándo estudiaba en París. Cada palabra que salía de su boca parecía a Frederick una cosa nueva, una exclusividad de su persona. Miraba atentamente los flecos de su tocado, que acariciaban el hombro desnudo, no separaba la vista y hundía su alma en la blancura de esa carne femenina. Sin embargo, no se atrevía a levantar los párpados para mirarla más alto, cara a cara. Rosenwald los interrumpió, suplicando a la señora Arnaud que cantara algo. Preludió ella. Ella esperaba. Sus labios se entreabrieron y un sonido puro, largo, argentino, subió por el aire. Frederick no comprendió las palabras en italiano. Aquello comenzaba con un ritmo grave, como un canto de iglesia. Luego, animándose en el crescendo, multiplicaba el brillo sonoro, se apaciguaba de golpe y la melodía se hacía amorosa con una oscilación amplia y lánguida. Ella permanecía de pie, cerca del teclado, los brazos caídos, la mirada perdida. A veces para leer la música entrecerraba los párpados, avanzando un instante hacia adelante. Su voz de contralto tomaba en las cuerdas bajas una entonación lúgubre que helaba, y entonces su hermosa cabeza con arqueadas cejas se inclinaba sobre el hombro, su pecho se levantaba, sus brazos se separaban, su cuello del que escapaban trinos se echaba hacia atrás suavemente, como sobre el peso de besos invisibles. Lanzó 3 notas agudas, volvió a bajar, lanzó otra más alta y luego un silencio. Terminó en un largo sostenido. Rosenwald no dejó el piano. Continuó tocando para él mismo. De tanto en tanto se iba uno de los invitados. A las 11, como los últimos se iban, Arnaud salió con Pellerin, con el pretexto de acompañarlo. Era de los que se sienten enfermos si no han dado su vuelta luego de comer. La señora Arnaud se había adelantado hasta la antecámara. Dietmar y Husonet la saludaban. Ella les tenía la mano. La dio igualmente a Frederick, que sintió como una penetración en todos los átomos de su piel. Abandonó a sus amigos, tenía necesidad de estar solo, su corazón desbordaba. ¿Por qué le había ofrecido la mano? ¿Era un gesto irreflexivo o una insinuación? Veamos, pues, yo estoy loco. ¿Qué importaba? Además, ya que podía ahora frecuentarla a su gusto, vivir en su atmósfera. Las calles estaban desiertas. A veces pasaba una lenta carreta haciendo trepidar el pavimento.
Las casas se sucedían con sus fachadas grises, sus ventanas cerradas, y pensaba desdeñosamente en todos esos seres humanos acostados detrás de las paredes que existían sin verla. Ni uno solo sospechaba su existencia. No tenían conciencia del ambiente, del espacio, de nada, y golpeando el suelo con los tacos, empujando con su varilla las persianas de los negocios, iba hacia adelante al azar, perdido, arrastrado. Un aire húmedo lo envolvió. Se dio cuenta de que estaba al borde del muelle. Los reverberos brillaban en dos líneas rectas indefinidamente, y largas llamas vacilaban en la profundidad del agua. Esta tenía el color de la pizarra, mientras que el cielo, más claro, parecía sostenido por grandes masas de sombra que se levantaban de los costados del río. Los edificios, que no se veían, aumentaban la oscuridad. Una bruma luminosa flotaba sobre los techos. Todos los ruidos se fusionaban en un solo murmullo. Soplaba un viento ligero. Se había detenido en medio del puente nuevo y con la cabeza desnuda, henchido el pecho, aspiraba el aire. Sin embargo, sentía subir del fondo de sí mismo algo inconmensurable, un flujo de ternura que lo enervaba, como el movimiento de las ondas bajo sus ojos. En el reloj de una iglesia sonó la una, lentamente, como una voz que lo llamara. Entonces lo embargó uno de esos enternecimientos del alma en el que uno se siente transportado a un mundo superior, una facultad extraordinaria cuyo origen desconocía le había llegado. Se preguntó seriamente si sería un gran pintor o un gran poeta, y se decidió por la pintura, puesto que las exigencias de ese oficio lo acercarían a la señora Arnaud. Había encontrado su vocación. La finalidad de su existencia se le aparecía clara ahora, y el porvenir infalible. Cuando hubo cerrado la puerta, oyó que alguien roncaba en el gabinete oscuro al lado de su dormitorio. Era el otro. No se acordaba ya de él. Su rostro se le apareció en un espejo. Se encontró hermoso y permaneció un minuto mirándose. Quinto. Al día siguiente, antes del mediodía, había comprado una caja de pinturas, pinceles, un caballete. Bellerín consintió en darle clases y Frederick lo llevó a su alojamiento para ver si no faltaba nada entre sus instrumentos de pintura. Desollier había vuelto. Un joven ocupaba el segundo sillón. El procurador dijo, señalándolo: «Es él, lo tenemos aquí, es Senescal». El joven desagradó a Frederick. Su frente parecía más alta por el corte de los cabellos en cepillo. La mirada de sus ojos era dura y fría, y su larga levita negra, todo su traje trasuntaba al pedagogo o lo eclesiástico. Primeramente se habló de los asuntos del día, entre otros de Stabat de Rossini. Senecal, interrogado, declaró que no iba nunca al teatro. Pellerín abrió la caja de colores. «¿Es para ti todo eso?», dijo el pasante. «Por supuesto». «Toma, qué ocurrencia», y se inclinó sobre la mesa donde el ayudante de matemáticas hojeaba un volumen de Louis Blanc. Lo había llevado él mismo y leía algunos pasajes en voz baja, mientras Pellerini y Frederick se examinaban juntos la paleta, la espátula, los pomos. Después terminaron por hablar de la cena en la casa de Arnaud. «¿El comerciante de cuadros?», preguntó Senescal. «Lindo tipo realmente». «¿Por qué?», dijo Pellerín. Senecal respondió: «Un hombre que gana dinero con las ignominias políticas», y se puso a hablar de una litografía célebre que representaba a toda la familia real ocupada en tareas edificantes. Luis Felipe tenía un código, la reina un libro de misa, las princesas bordaban, el duque de Nemours ceñía un sable, el señor de Joinville mostraba un mapa a sus hermanitos. Se veía en el fondo un lecho matrimonial. Esta lámina, titulada «Una buena familia», había hecho las delicias de los burgueses y la aflicción de los patriotas. Pellerín, con tono de dolorido, como si hubiera sido el autor, respondió que todas las opiniones eran respetables. Senecal protestó: el arte debía tener como objetivo exclusivamente la moralización de las masas. No había que producir más que temas que impulsaran a las acciones virtuosas. Los otros eran dañinos. «Pero eso depende de la ejecución», gritó Pellerín. «Yo puedo hacer obras maestras, tanto, pero para usted entonces no se tiene el derecho». «¿Cómo? No, señor. Usted no tiene derecho de interesarme en cosas que no apruebo. ¿Qué necesidad tenemos de esas trabajosas bagatelas de las que es imposible sacar algún provecho? De esas Venus, por ejemplo, con todos sus paisajes. No veo allí enseñanza alguna para el pueblo. Más bien, muéstrenos sus miserias, entusiásmenos con sacrificios. Gran Dios, los temas no faltan. La granja, el taller». Pellerín balbuceaba de indignación y, creyendo haber encontrado un argumento: «¿Aprueba usted a Molière?». «Sea», dijo Senescal, «lo admiro como precursor de la Revolución Francesa». «Ah, la Revolución, qué arte. Jamás hubo una época peor». «Ninguna más grande, señor».
Pellegrini se cruzó de brazos y mirándolo a la cara: «Usted tiene el aire de un perfecto guardia nacional».